Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hablar de un tema muy interesante que que analicé con detenimiento desde hace mucho tiempo. Está relacionado con las telenovelas, pero este video en especial me gustó mucho, pero tenía mis dudas en hacerlo y no, porque no sé, tenía miedo en ser criticado por algunos o no sé no sé por qué me dio miedo. Sentía de que no iba a siento, todavía tengo un poco de miedo de que no va a funcionar este video, lo presiento, pero decidí arriesgarme. De lo que vamos a hablar hoy es sobre los villanos de los últimos años que han sido, en mi opinión, justificables sus acciones, y los villanos que no han sido, otra vez repito, en mi opinión, que no han sido justificables, o sea, que son injustificables. Sin más que decir, comenzamos. Empezamos con los villanos justificables. Vamos a empezar con uno en especial que uh, se hizo en el 2020, que fue el de Jorge Salinas, de Te doy la vida, Ernesto Rioja. Jorge Salinas hizo el personaje de Ernesto Rioja en Te doy la vida, y yo siento de que él es un villano absolutamente justificable. ¿Por qué? En todos los sentidos. Nunca fue mal padre con Nicolás. Nunca asesinó a nadie hasta el final hasta casi la media mitad de la telenovela, cuando intentó asesinar a Pedro, y que intentó asesinar a Remy, a Dimi, que fue un mecánico que le ayudaba, pero no los asesinó al final de cuentas. Podemos decir que su delito más grave fue usurpar la identidad de del verdadero Ernesto Rioja, drogar a Elena, eh, y drogar a la mamá del verdadero Ernesto Rioja. Muy bien. Pero nunca mató a Ernesto Rioja. Y ese es un hueco que dejó la telenovela. Nunca dijeron cómo murió el verdadero Ernesto Rioja. Solo dijeron de que había muerto, y el que usurpó su identidad fue Miguel Martínez. Digo, Miguel Flores, que es Ernesto Rioja, o sea, que es el verdadero nombre del personaje de Jorge Salinas. Entonces, podemos decir que esos son sus delitos. Ahora, voy a pasar con el siguiente personaje justificable. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si no terminaste este. Porque es el momento de comparar. O sea, voy a nombrar el siguiente personaje justificable por partida noble, y porque este es comparativo. El siguiente personaje justificable es el de Violeta Rojas, que fue interpretado por Gaby Platas en ¿Qué le pasa a mi familia? Ella, a final de cuentas, fue una villana, que al último se arrepintió y se volvió buena. ¿Y cuáles fueron sus delitos? O sea, lo mal que hizo. Querer comprar el negocio de Doña Luz a cualquier precio, que provocó la cerrada del negocio de Mike y de la actriz Gloria Aura, que Federica, y cerró varios negocios. Usurpar la identidad de Violeta Anaya, bueno, del apellido Anaya. Usurpación de identidad. ¿Qué más? Accidente de la rosticería que provocó, aunque al último se arrepintió, aún así lo provocó. Meter a falsificar lo que hizo Lalo Rueda, o sea, el personaje de Emilio, para meterlo al bote y que le terminaran pagando. Mandar a un hombre a que le quitara el departamento a Regina, y para el último endeudarla.
Y puede que lo de los negocios no se cuente tanto como delito, pero mire, ¿a cuántos años de prisión le dieron a Ernesto Rioja, o sea, Miguel Hernández? No era Miguel Flores, Miguel Hernández, por, por todo lo que hizo. 41 años de prisión y un día. Y yo me pregunto, ¿qué hizo? Usurpar la identidad de Ernesto, el verdadero Ernesto, que por eso sí dan veintitantos años. Drogar a Elena, que eso sería, drogar a una persona sería al menos 3 años. O sea, no es un delito tan grave. Aquí en la capital al menos no dan tantos años de prisión por drogar a una persona sin su estado, sin su consentimiento. A lo máximo dan 4 años, si no me equivoco. Luego, el, ¿cómo se llama? Y ya, serían sus... No, porque, a ver, espérenme. ¿Qué más hizo? Intento de extorsión al personaje de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? La hermana de Elena, o sea, de Eva Cedeño, que fue esta... No me acuerdo cómo se llamó el personaje, ella, pero el personaje se llamaba Irene. Y ahí serían otros 5 años. En total, pues sí, llevarían 41 años. Ahora, Gaby, el personaje de Gaby Platas hizo lo mismo. Usurpó la identidad en un apellido. No usurpó la identidad de otra persona porque Violeta Anaya no existe. Bueno, al menos no nos dijo eso la novela. Pero sí usurpó un apellido, se metió otra identidad y por usurpar identidad también es menos los años de prisión porque el nombre no existe. No lo sé, no he investigado eso. Pero por usurpar una identidad, sea cual sea, sí es un delito, aunque la identidad sea absolutamente falsa. Y no se fue Violeta a la cárcel. Por ¿cómo se llama? El atentado contra Connie también es un delito. Por lo que le hizo a Regina con el propietario de su departamento también es un delito que si Regina lo hubiera demandado, si hubiera ido a la cárcel. Y por ese delito creo que al menos dan como 10 años. No sé bien, la verdad no he investigado cuántos años dan, pero sí he investigado y sí es un delito. Lo que hizo Violeta con Regina, el accidente a la rosticería, Doña Luz la hubiera podido demandar por atentado a su negocio. Entonces, ahí también calcularemos 30 años. Pero ¿por qué Violeta no fue a la... y por el asesinato de Ofelia. Por un asesinato sin investigar. ¿Por qué ella mató? Muchos dicen no, pero que la mató el policía. Ella misma disparó junto con el policía. Ella misma disparó. Vean cómo murió Ofelia. 25 años de prisión por un asesinato así. O sea, en la realidad llevaría más que el personaje de Jorge Salinas. Pero ¿por qué no? Porque ella se arrepintió y pidió perdón. ¿Y por qué a Jorge Salinas no le dieron? Porque lo que yo pienso aquí es de que las circunstancias. Porque Doña Luz era un ser que perdona a cual. Así lo pintan en la novela. Del perdón, que el perdón y que el perdón es increíble. Pero en la novela que hizo Lucero Suárez, como que era más el drama, no era tanto o sea, sí contaba la unión familiar, pero era más el drama, el drama y necesitaban un villano como diera lugar, o sea, que el villano pagara. Entonces, y de hecho Jorge Salinas, bueno, el personaje de Jorge Salinas sí fue a pedir perdón, hasta le suplicó al personaje de Horacio, déjame ver a mi hijo, por favor, déjame ver a mi hijo, déjame ver a mi hijo, déjame ver a mi hijo, te lo pido, te lo pido. ¿Y qué hizo el personaje de Horacio? No lo voy a dejar ver. O sea, entró su orgullo y dijo, y el de toda la familia, y en cambio el de Doña Luz, ella fue más piadosa, pero en la realidad es el mismo delito de la usurpación de identidad y casi cometieron los mismos crímenes que fueron
casi atentados, pero no, que no se llevaron a cabo, porque él drogó a Elena y a la mamá, pero nunca las mató. Él intentó matar a Pedro, pero nunca lo logró asesinar. Entonces fueron atentados nada más. Bueno, y ya me la exalté mucho con estos dos primeros. Vamos con el siguiente, que es hablando del mismo actor, de José Ron. José Ron hizo un villano y que él mismo reconoció, y muchos, ay, él nunca ha hecho villanos, él nunca, no, sí hizo un villano. Bueno, así estaba escrito como un villano, aunque en realidad sí no fue un villano. Estamos hablando de Alejandro Rivapalacio de Simplemente María, del 2015. ¿Y por qué digo de que fue un villano? O sea, muchos me dirán, fue un antagónico porque se metió en la relación de Cristóbal y María y porque la trató mal con el hijo y porque fue un irresponsable. Sí, pero el mismo José Ron aceptó de que él quiso se metió a esa novela porque le ofrecieron un villano que al final de cuentas a final de cuentas él mismo dijo de que no era un villano, de que lo habían engañado. Y la verdad sí no era un villano. Aunque debo decirles de que a mí me gustó mucho su personaje y por eso soy fan de él. Porque a mí me gustan ese tipo de personajes que son a la vez crueles con las protagonistas, pero a la vez se llevan el amor de la protagonista. Es decir, que son villanos a la vez, pero no villanos todo el tiempo. O sea, que tienen sus razones para ser malos muy justificables, como el de Rogelio Montero, que él tenía un pasado ahí muy tormentoso, igual Alejandro. O sea, ese tipo de personajes me gusta mucho. Entonces él dijo en una entrevista, en un en vivo que hizo en YouTube, que justo fue cuando terminó Te doy la vida, que dijo que cómo les había gustado, y entonces recibió varias preguntas y entonces muchos le dijeron de que por qué nunca había aceptado un personaje de villano, a lo que él le respondió de que en Simplemente María él aceptó el personaje de Alejandro porque le dijeron que era de villano y que al final de cuentas y no fue un villano, sino un antagónico, sino nada más una persona antagónica. Así fue, y por eso obviamente es justificable este personaje porque, o sea, es muy justificable porque obviamente pidió perdón y obviamente no hizo un delito así tan grave como el que hicieron supuestamente Violeta y Jorge Ernesto Rioja. O sea, nunca usurpó una identidad, nunca amenazó a María Sigo, o sea, sí la amenazó, pero de matarla y todo eso nunca pasó. Así que este es el villano más justificable de esta lista, o sea, que absolutamente ni villano es, pero de que así se lo ofrecieron a José Ron. Vamos con el siguiente villano, ya el penúltimo, que es el de Lionel Montes de Quererlo Todo. Aquí a lo mejor no les va a gustar lo que, o sea, no sé cómo vayan a reaccionar, pero ustedes van a decir, pero ¿por qué Lionel Montes si él fue malo? Siempre, sí. Volvemos a lo mismo con Ernesto Rioja de Jorge Salinas. Tanto Ernesto como Violeta y como Lionel tienen un pasado totalmente que dejaron que los productores no sé qué querían planear, pero quisieron contar ese pasado, hicieron de que fueran justificables. En el pasado que nos contaban del personaje de Jorge Salinas, decían de que era un hombre que siempre lo habían minimizado, que siempre se crió en la pobreza y que él quería superarse y que sí, en fin, y que no encontró otra salida más que usurpar la identidad, más que no que haya matado al verdadero Ernesto. Violeta, lo mismo, era pobre y se quería superar, nomás de que ella sí perdió disculpas a los protagonistas. Bueno, los protagonistas sí le dejaron que pidiera disculpas. En el caso de Ernesto, nunca dejaron que pidiera disculpas. Y en el caso de Lionel, aunque él no fue pobre, él sí vivió un amorío con la esposa de... O sea, ustedes pónganse en el lugar de Lionel. O sea, si ustedes andan felices con su novia, con su amor, y que de repente ella te termine
y que tú te vayas enterando de que por la persona que te terminó es por tu propio padre o por un familiar, y que el familiar estaba consciente de que ustedes tenían una relación, ¿ustedes cómo reaccionarían en ese momento? Y muchos dirán, no, pues yo bien, no, porque el sentido humano es tan orgulloso de que luego queremos vengarnos de esa persona, o queremos, o les deseamos todo el mal. Así somos los humanos, lamentablemente, pensamos más con el corazón que con la cabeza. Lamentablemente así somos, todos en general. Y luego ustedes dicen, pero ¿por qué se desquitó con Valeria? La sacó de la pobreza. Él mismo lo dice, te saqué de la pobreza. O sea, Valeria dice, no entiendo por qué a mi tía la pusiste anexada y a mí me quitaste de mi familia. A ver, te quitó de la pobreza. O sea, tal vez no fueron sus mejores maneras de cómo te trató. O sea, cómo te trató, pero eso ya fue a la mitad de la telenovela. Pero te sacó de la pobreza. O sea, te sacó donde te tenía tu propia tía. Y al final tu tía se arrepintió. Pero en la realidad fue culpa de tu tía, no de él. Él deberías estarle agradecida. Y luego, el personaje que hizo Daniel Carrera Mateo. O sea, él va como supuestamente superhéroe a golpear a Lionel porque le está reclamando a don Patricio. A ver, primera, él no tiene por qué estar ahí y nunca se detuvo a oír los motivos de Lionel. O sea, si nos ponemos a pensar, o sea, si hubiéramos estado en la voz y nos ponemos a pensar, yo al menos le hubiera dejado que se desquitara con el papá, porque clarito se vio cuando dijo, te quedaste con las tierras, te quedaste con mi mujer. Entonces yo dijera, ¿cómo que se quedó con? Antes de darle un puñetazo nada más para hacerle leal a un patrón que me ha tratado bien. Y al final Mateo descubrió que ese patrón es su papá. Y al final descubrió que su papá mismo lo quería matar. Y aún así le puso al hijo de Lionel como su abuelo, Patricio, cuando el señor era un déspota que trataba mal a las mujeres, que las golpeaba y que nada más en su lecho de muerte se sintió ofendido y ni perdón pidió a todas las mujeres que ofendió, ni perdón pidió. Entonces este personaje está justificado porque, o sea, no está justificado en los asesinatos. Yo no justifico que haya matado ni nada, sino justifico el antecedente de por qué se volvió malo. Y que si lo hubieran escuchado desde antes, lo hubiera escuchado desde antes su papá y Mateo, no hubiera cometido esas bajezas. El personaje de Leonel Montes. Y ya para acabar con estos villanos justificables, vamos con Patricia Manarrique, que la estamos viendo ahorita en Diseñando tu Amor. Ella luego nos dan a entender de que es justificable, en el sentido de que nos va narrando de que ella sufrió mucho en su infancia porque su padre, o sea, la trataba mal y no le ponía atención a sus dos hijos, por lo cual, y cuando muere su madre, ella se queda a cargo del niño porque es su hermano y la adora con toda la adoración. O sea, nos está narrando algo de que ella ha sufrido el desprecio de su padre, tuvo que aguantar sus desplantes en todo el tiempo. Y entonces ustedes, pero se volvió mala porque quiere arruinarle la vida a Valentina y a Nora y a Elena y a todas esas. A ver, vamos a poner las cosas como la mesa. ¿Ustedes qué harían? Pónganse a pensar tantito en que por un instante lo tienen todo